Hola, ¿cómo les va? Hoy vamos a ver una breve introducción a los sistemas digitales, una introducción a VHDL, que es un lenguaje de descripción de hardware, y vamos a ver cómo se describen compuertas lógicas en este lenguaje, sus tablas de la verdad y sus funciones lógicas, así como también su circuito esquemático. Vamos a comenzar con este diagrama en bloques que representa genéricamente lo que es un circuito digital combinacional. Cada circuito combinacional digital va a tener entradas, salidas y propiamente el circuito. Estas entradas van a tomar solamente dos valores, verdadero o falso o 0 y 1. Y en consecuencia las salidas van a también tomar alguno de esos dos valores de acuerdo al comportamiento que nosotros hayamos definido en el circuito. Para cada una de las combinaciones de entradas que yo tenga, supongamos que tengo un circuito digital que tiene dos entradas, va a tomar cuatro posibles combinaciones de entradas que van a ser 0, 0, 0, 1, 1, 0 y 1, 1. Y para cada una de estas yo tengo que describir qué salida va a tomar o tengo que saber qué salida va a tomar. No puedo tener una combinación de entradas a la cual yo no tengo definida una salida. ¿Esto qué quiere decir? Que para cada combinación de entradas yo voy a tener una salida definida. Esto lo que termina haciendo es que yo pueda tener el comportamiento descrito en una tabla. Estas tablas se conocen como tabla de la verdad, que a la izquierda podría tener todas las combinaciones de entradas y a las salidas el valor que corresponde a esa combinación de entrada. Otra forma de describir estos circuitos es a través de una función lógica escrita en álgebra de Boole. Lo vamos a ver más en detalle cuando veamos la parte de álgebra de Boole. Y también podemos realizar un circuito esquemático. O sea, yo puedo hacer un dibujo con distintos componentes que termine representando lo que hay adentro o termine representando en sí el circuito. Y la última forma de describirlo que tenemos, en este caso, en lo que vamos a ver aquí, es el comportamiento este se puede escribir a través de un lenguaje de descripción de hardware, que el que nosotros vamos a ver es el VHDL. ¿Qué es el VHDL? El VHDL es un lenguaje que fue desarrollado en los 80 por el Departamento de Defensa de Estados Unidos. Hoy está estandarizado bajo dos normas, que es la IEEE 1076 y la IEEE 1164. Vamos a ver cuando veamos un poco el código que aparece, digamos, como parte de una library para definir, digamos, los estados de la lógica que yo voy a utilizar. Si bien el VHDL define una lógica estándar que tiene dos estados, que es el bit 0 y 1, la lógica multivaluada me va a proponer más opciones para describir comportamientos lógicos. Lo que tenemos que entender de este lenguaje, o digamos el beneficio, es que es independiente de la tecnología del fabricante. Yo tengo varios fabricantes que utilizan este lenguaje como herramienta para describir circuitos y implementarlos en sus chips, y también es independiente de la tecnología. Yo puedo usarlo sobre una CPLD, una FPGA, y en realidad el lenguaje es el mismo, no cambia nada. Es un lenguaje para sintetizar circuitos digitales, o sea, los circuitos o los dibujos que vamos a ver como componentes los podemos describir a través de este lenguaje, llevarlos a implementar y llevarlos a la realidad en un FPGA, en una CPLD o en un ASICS. Y también me permite describir las herramientas que yo necesito para simular los circuitos que estoy describiendo. La diferencia entre estos dos ítems que acabo de mencionar es que en el caso de la síntesis, yo estoy pensando llevar esto a la realidad, y cuando pienso en la simulación no necesariamente o seguramente no es sintetizado y no lo voy a poder llevar a la realidad. Esto cambia con las sentencias, por decirlo de alguna manera, que voy a utilizar dentro de mi código. Lo que hay que entender, que es muy fácil confundirse para los que venimos o los que vinimos en su momento de saber programación, lenguajes como el C, Pascal y demás, los códigos que vamos a ver o lo que vamos a tener escrito se va a parecer mucho a un programa. Lo vamos a querer o vamos a estar tentados de leerlo secuencialmente, pero lo primero que tenemos que entender es que esto no es secuencial y cada sentencia es concurrente entre sí. Es un problema muy grande cuando uno viene o tiene una base muy fuerte en programación en su formación, hasta que pasa el golpe inicial de
tratar de no entenderlo como un programa, sino más bien como una descripción. Si bien hay partes de este lenguaje que nos permiten hacer descripciones secuenciales, es más una herramienta para describir ciertos circuitos que la forma en la que funciona. Vamos a ver ahora las partes de un código VHDL. No se pretende que se entienda inicialmente cómo funciona, porque todavía no vimos bien la sintaxis, pero sí cómo está dividido, como para hacernos una idea de qué estamos haciendo. Lo primero que tenemos, el primer bloque, es la parte del library, que son más bien definiciones de lo que yo voy a usar. En este caso nosotros vamos a usar preponderantemente dos, que es la Standard Logic 1164, que si se dan cuenta tiene relación, o hace referencia a la norma de la lógica multivaluada que habíamos hablado anteriormente. Y la otra library que vamos a usar es la Numeric Standard, que nos define la parte aritmética, cómo va a funcionar aritméticamente nuestros componentes que usemos en nuestros códigos. Fundamentalmente usamos dos sentencias para hacer las declaraciones, una es library y otra es use. Vamos a verlas después con más detalle. Después tenemos la parte de la entidad. La entidad, si lo queremos ver, es la descripción de las entradas y salidas de mi circuito. Imaginen que yo tengo, no sé qué va a ser el circuito en sí, pero tengo descripto, por decirlo de alguna manera, la caja, y en la entidad yo lo que voy a terminar haciendo es colocando los puertos de entrada y salida de mi diseño, indicando su dirección, que puede ser entrada, salida, in, out o buffer, y también voy a describir ahí, o voy a definir los tipos de port, o si quieren usar algo de programación, los tipos de datos de cada uno de estos ports, para poder saber cómo qué voy a conectar en ellos o qué puedo conectar en ellos. Tenemos que entender esto como la descripción del bloque o de la caja de mi diseño. Vendría a ser, para los que venimos del mundo de la programación, vendría a ser el prototipo de nuestro componente, no de nuestra función, de nuestro componente en este caso. Y finalmente lo que tenemos es la arquitectura, que es la descripción del comportamiento que nosotros queremos que tenga nuestro circuito, cómo van a ser las salidas de acuerdo a las entradas que nosotros estamos proponiéndole en ese momento. Un código VHDL se ve de esta manera, o sea, segmentado, donde tenemos la parte de libraries, donde tenemos las dos sentencias que les había mencionado, library y use. Por el momento las vamos a usar de esta manera, muy sencillamente. Después tenemos la entidad, donde nosotros a la entidad le ponemos un nombre, en este caso se llama ejemplo VHDL. Y después definimos los ports, que en este caso yo tengo el port A, que es una entrada, que es del tipo Standard Logic, el port B, que es una entrada, que es del tipo Standard Logic, los ports OR salida y AND salida, que son del tipo out, ¿sí? Que son Standard Logic también, y finalmente cierro aquí la descripción de la entidad. Por debajo, acá lo que tenemos es la descripción de la arquitectura, la descripción del comportamiento de mi circuito. En este caso estoy haciendo dos compuertas OR y AND, ahora en unos minutos lo vamos a ver, y estoy tomando sus entradas, describiendo el componente de la OR, conectándolo, porque acá no estoy haciendo más que eso, y asignando, ¿sí?, la salida de ese componente al port de salida definido. En este caso yo tengo dos componentes definidos en mi arquitectura que corresponden a las entradas y a las salidas del diseño de lo que yo quiero hacer. Ahora vamos a ver las compuertas lógicas y qué son. Voy a empezar describiendo las principales, digamos, después vamos a ver que tenemos algunas como combinaciones, las voy a mencionar, y las primeras las voy a dar más en detalle, el resto las vamos a pasar un poco rápido porque en realidad son redundantes y es sentarse en algún momento a mirarlas cada uno en particular. La primera que vamos a ver es el buffer, cuyo símbolo esquemático es este. Aquí tenemos definido A, que es su entrada, Y, que es su salida, y aquí tenemos lo que se conoce como una tabla de la verdad, donde yo tengo definido de este lado todas las combinaciones de entrada posibles, que en este caso son dos, 0 y 1 porque tengo una entrada, y a la derecha lo que tengo es la descripción de la salida, digamos. El buffer en particular lo único que hace es copiarme la entrada en la salida, quiere decir que cuando la entrada vale 0, la salida vale 0, cuando la entrada vale 1, la salida vale 1. Aquí abajo tenemos que hay un error en la presentación, esto debería ser I igual a A, este A negado no debería estar, piénsenlo como que esto de aquí arriba no está, pero sabrán disculparlo. Y después lo que tenemos a la izquierda es
lo que les había mencionado antes es el código VHDL que me describe este componente que tenemos aquí. Acá tenemos descrito la entrada, tenemos descrito la salida. Si se fijan, es más fácil o más intuitivo inicialmente que ver el esquemático, ¿sí? Aunque es bastante claro, parece una flecha. Y después acá lo que tenemos es esto, que es la descripción del buffer. Yo tengo la entrada A que asigno a Y, o sea, esto directamente se copia. Eso es medianamente todo una breve descripción de lo que tenemos para la compuerta buffer. El siguiente que tenemos es el negador. Aquí sí está correctamente la función lógica. No vamos a tener ningún inconveniente con ello. Y si se fijan, y empezamos aquí por la tabla de la verdad, vemos descripta que cuando la entrada vale 0, la salida vale 1, que tiene sentido cuando describimos un inversor. Lo que esperamos es que tenga el valor opuesto a la entrada. Y cuando tengo aquí el valor 1, lo que tenemos es 0 a la salida, que describe ese comportamiento de inversor que nosotros queremos. Aquí arriba vemos el esquemático, en el cual se parece mucho al buffer. La única diferencia es este círculo que aparece adelante, que describe la negación. Vamos a ver en muchos lugares donde nosotros tenemos un círculo tanto en la entrada como en la salida que describe en realidad el NOT, y se prescinde de usar el símbolo del triángulo con el círculo para no ser tan cargado el circuito que estamos dibujando cuando las cosas se empiecen a complicar o los circuitos sean más complejos. De la entidad no hay nada que decir, la descripción es exactamente igual que la que teníamos para el buffer porque tiene las mismas entradas y salidas, y lo único que cambia es que aquí estamos realizando la operación lógica NOT para describir el buffer. Estos serían los dos componentes que tenemos con una entrada. Ahora vamos a pasar al siguiente, que es una compuerta AND. En este caso la compuerta AND tiene dos entradas que se llaman A y B. Este es el símbolo que representa una AND. Y lo que vemos aquí abajo es la tabla de la verdad, donde aparecen más filas que en los componentes anteriores. ¿Por qué? Porque yo para dos entradas tengo 4 combinaciones posibles. En este caso vemos 0, 0, 0, 1, 1, 0 y 1, 1. Y aquí la AND, el comportamiento es muy sencillo, es que cuando sus dos entradas, o sea, cuando A y B valgan 1, la salida va a ser 1. Que si lo vemos es, en realidad, cuando las dos proposiciones que tengo en la entrada son verdaderas, la salida es verdadera. Si una es falsa, ya directamente la salida es falsa o vale 0. Aquí abajo tenemos la función lógica para describirla, que es un producto, con lo cual tiene un poco de sentido, empieza a cobrar un poco de sentido lo que vemos acá. Cuando, si bien no es un producto aritmético, es un producto lógico, pero intuitivamente podemos ver que cuando una de las entradas es 0, la salida es 0, y la única forma de tener un 1 en la salida es a través de que las dos entradas sean 1. Esto lo que termina haciendo es que describe la función lógica AND, nos sirve para describir salidas en 1. A la izquierda vamos a ver el código en VHDL, donde tenemos definidas las dos entradas, que son A y B, y su salida Y, y aquí abajo tenemos de alguna manera descripta la función lógica a través de esta sentencia, si queremos decir de alguna manera, AND, donde hacemos A AND B y lo asignamos a la Y. Ahora vamos a continuar con la siguiente función lógica, que es la OR, cuyo símbolo esquemático es este. De la misma manera que la AND tiene dos entradas, la tabla de la verdad va a tener 4 combinaciones posibles de entradas, y para no aburrir tanto, digamos, la OR espera con que una de las dos entradas sea verdadera o tenga un 1. La salida vale 1, con lo cual la única forma de tener un 0 en la salida es que las dos entradas sean 0. La OR nos va a servir para describir en nuestros comportamientos ceros en la salida. La función lógica es una A más B, es una suma. Si bien de vuelta no es la suma aritmética que conocemos, porque aquí vemos que 1 más 1 no es 2, es 1, es una suma lógica. Nos ayuda, digamos, intuitivamente con los conocimientos que tenemos previos como para entender o recordar más fácilmente su comportamiento. La entidad no tiene muchas modificaciones respecto a lo que tenemos de la función lógica AND que habíamos visto previamente, o sea, son las mismas entradas y salidas, y lo único que cambia es que aquí tenemos definida la función lógica OR, que es A OR B, y su asignación contra la salida, o sea, no hay demasiados misterios en esto. La siguiente que tenemos es la XOR o la OR exclusiva. Aquí tenemos la siguiente compuerta.
la OR exclusiva, cuyo símbolo esquemático es este, es muy parecido a la OR, pero tiene este agregado que vemos aquí, esta línea que vemos aquí separando. Su tabla de la verdad es la que está aquí abajo, de la misma manera que los dos componentes anteriores. Tiene dos entradas, con lo cual tiene 4 combinaciones posibles de entrada, y en particular podemos verlo de dos maneras la XOR. La primera es que, si notamos, solamente vale 1 cuando las dos entradas son distintas. Fíjense acá, cuando vale 0 y 1, la salida vale 1, y cuando vale 1 y 0, la salida vale 1. Cuando las entradas son iguales, la salida vale 0. En este caso, cuando vale 0, 0, la salida vale 0, y en este caso, cuando vale 1, 1, la salida vale 0. Si vemos aquí, también podemos verlo de otra manera. Si nos centramos solamente en ver en el momento en que B vale 0, cuando A vale 0, Y vale 0, que cuando A vale 1, Y vale 1. ¿Qué quiere decir? Que cuando B vale 0, pareciera que Y copia el valor de A. Sin embargo, cuando B vale 1, lo que notamos es que lo que está ocurriendo es que se copia el valor de A negado en Y. Quiere decir que si yo lo pudiera ver y tomara como que B es la entrada de control, lo que termino teniendo es un negador controlado. De acuerdo a una entrada, puedo negar otra entrada para que ella me aparezca en la salida. Finalmente, la función lógica es esta. Parece una OR. Se copia un poco de lo que aparece en el símbolo esquemático, pero tiene un círculo alrededor, y lo que me devuelve es la función OR exclusiva. La entidad no tiene mucho misterio, y la función lógica verdaderamente tampoco. Otras dos funciones lógicas que podemos describir, que no están en los slides, pero es la NAND, que sería una AND con la salida negada, la NOR, que es una OR con la salida negada, y una XNOR, que sería una XOR con la salida negada, que se escriben así como suenan. En el caso de la XNOR sería XNOR, en la NAND es NAND, y la NOR NOR. No hay mucho misterio, no tiene sentido redundar esto. Pueden después sentarse a probarlo un poco con el sintetizador y el simulador cuando lo veamos un poco más adelante, pero es para, digamos, conocimiento general. Ahora lo que vamos a ver son compuertas de 3 entradas. La vamos a pasar muy rápido porque es más de lo mismo, o sea, es incrementar una entrada. Tengo más casos, la función lógica se escribe igual, pero es como para tener los ejemplos en mente y un poco saber cómo se expande esto. El componente esquemático o el símbolo esquemático es muy sencillo. Si se fijan, es agregarle una entrada. La cantidad de salidas permanece constante, obviamente. La tabla de la verdad, al incrementarse en 1 la cantidad de entradas, lo que ocurre es que se me duplican la cantidad de estados posibles. O sea, recuerden que todo esto es potencia de 2, con lo cual, si yo tengo 3 entradas, tengo 2 al cubo combinaciones posibles que van desde el 0, 0, 0 hasta el 1, 1, 1. Y de la misma manera que habíamos hablado en la AND, la única forma de tener un 1 en la salida es que todas sus entradas tengan un 1, con lo cual el único 1 que aparece es aquí. Y la función lógica es agregar, digamos, un producto más a la expresión que tenía. De la misma manera, aquí vemos que es agregarle una AND, o sea, es extrapolar los conocimientos que teníamos antes, y en la entidad aparece una entrada más en la descripción. No tiene demasiado misterio, así que lo voy a pasar un poco rápido. La OR es más de lo mismo. Si se fijan, es agregar una entrada más. El comportamiento se da exactamente igual que lo habíamos visto en la OR de 2 entradas. Cuando los 3 son 0, aparece un 0 en la salida, mientras que haya al menos una entrada en 1, va a aparecer un 1 en la salida. En la función lógica aparece un término más, que es más C. En el código VHDL vemos aquí que aparece este OR más C, no tiene mucho misterio, y aquí en la entidad aparece la descripción de la nueva entrada que tenemos, con lo cual no hay mucho más que eso. No los voy a aburrir, voy a dejar unos segundos el slide disponible para que lo vean y lo exploren, pero es más de lo mismo, no voy a redundar en esto. Lo que sí vamos a prestarle un poco de atención, acá yo tengo un circuito más complejo, el que habíamos visto anteriormente, donde lo que estoy describiendo son dos componentes, dos compuertas, la AND y la OR. En este circuito ya tengo más de una salida, y lo que ocurre es que cuando yo describo esto, lo que quiero que se preste atención es que en este caso, al estar describiendo algo físico, un hardware, yo lo que tengo es estas dos
que conocería como en programación estas dos sentencias, pero lo que yo veo aquí cuando lo veo desde el punto de vista de un lenguaje de descripción de hardware, yo veo que aquí estoy describiendo un componente y aquí estoy describiendo otros componentes y son concurrentes entre sí, o sea, están al mismo tiempo, por decirlo de alguna manera. No es como en programación, donde yo tengo una cuestión de secuencialidad de que podría decir este se ejecuta primero y este se ejecuta después. Aquí, en los lenguajes de descripción de hardware, el concepto de ejecución no tiene sentido porque yo estoy haciendo una descripción. Entonces yo tengo el componente este y este. Están así que este circuito descrito de esta manera tiene el mismo comportamiento, va a funcionar exactamente igual que este que se describe a continuación. Si prestaron atención en este caso, lo que ocurrió fue que estas dos sentencias las di vuelta, las invertí. Antes estaba OR salida primero y AND salida después. Al invertirlas, el circuito en este caso, cosa que no pasa en la programación, no cambia su comportamiento. O sea, esto está representando de alguna manera lo que va a hacer el circuito, es la forma esquemática de la descripción del VHDL y no cambió, no va a cambiar. Para hacer un poco de, digamos, de correlación entre lo que tengo esquemáticamente con la entidad, yo lo que tengo aquí es, si se fijan en azul, puse el nombre de la caja o digamos de la entidad donde están descriptos A, B, AND salida y OR salida, que es lo que aparece aquí en el port map de mi diseño, ¿sí? Y el nombre de la caja que yo veo de alguna manera desde el exterior. Después en el interior, donde yo tengo descrito aquí mi arquitectura con este nombre, aquí vemos la descripción de la arquitectura, lo puse en azul, pero digamos, podría ir tranquilamente en negro para que quede correlacionado de alguna manera con los colores de los componentes que puse en este caso. Y tenemos la arquitectura en el cual yo tengo descritos estos dos componentes que están dentro, ¿sí? de esta caja que hice llamar ejemplo VHDL. Es básicamente lo que uno tiene que entender es que cuando yo describo la entidad, describo los ports de entrada y salida, soy redundante en esto, y describo la caja en general, y es lo primero que uno tiene que empezar a hacer a la hora de escribir un circuito en VHDL, y después comienza con lo que va a ser dentro de la arquitectura. Sin tener definida la entidad es muy difícil empezar un diseño en VHDL. Aquí tenemos este circuito bastante sencillo donde tiene dos compuertas AND, una OR y aquí vemos este pequeño círculo que representa un negador. En lugar de dibujar el triángulo con el circulito delante, como mencionamos anteriormente, se puede dibujar de esta manera, lo que implica es que aquí a esta compuerta AND le va a entrar C, pero en lugar de entrar en su valor sin negar va a entrar C negado. La entidad que vemos acá no tiene demasiado misterio, o sea, son las tres entradas A, B y C que están aquí, A, B y C, y la salida Y que corresponde a la salida de la OR. Y después vemos aquí que cada una de las compuertas AND está descrita en VHDL. Tenemos B AND C que representa esta compuerta lógica. Después tenemos A AND NOT C que representa esta y posteriormente esta OR termina representando esta OR que está acá, que es la OR de la salida de las dos AND. Y finalmente se asigna a la salida Y. Más que esto no hay, digamos, las proposiciones lógicas son bastante sencillas de armar y de construir. Y a partir de esto podría armar la tabla de la verdad para definir el comportamiento o ver cómo se comporta el circuito de otra manera. Bueno, eso es todo. Espero que les haya servido. Hasta la próxima.